lo primero, gracias por asistir, porque me han informado que, bueno, que al final ha tenido bastantes participantes el webinar en la inscripción. Y vamos a ver un webinar que al final va a tratar de la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse en Micro 365 y mejorar la productividad. Por un lado tenemos a Raúl Alberá, técnico especialista en SharePoint Online. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenos días. Y yo, que soy Ángel Cabrero, responsable de conocimiento de la parte de Workplace Flow. Este webinar va a tratar de un contenido que, como siempre en los webinars que seguimos haciendo, hablamos sobre todo de la parte de situación actual. Vamos a contar cómo estamos en la parte de Copilot, ¿vale? Que al final es tratar un poco sobre todo situación a nivel de empresas, cómo está la empresa, qué espera la empresa. Hablaremos un punto 2 que es Microsoft Syntex, que yo creo que al final es el desconocido. Luego hablamos del punto 3, que es el Copilot Microsoft 365, que ya cambia el nombre, lo comentaremos. Y el punto 4, cómo os podemos ayudar, ¿vale? Desde Nunsis, sobre todo, aportar valor y sobre todo a las empresas a estar ahí y llevar un poco el camino con la inteligencia artificial. Sin más, vamos a comenzar con la parte que es la situación actual, ¿no? Al final, si comentamos cómo están los entornos actuales en las empresas a nivel de trabajar con Micro 365, una de las patas fuertes que ha habido siempre ha sido la productividad y la colaboración. Nos basábamos con la parte de OneDrive SharePoint, salió la parte de Teams y ahora, como veis aquí, vamos a tener una nueva forma de trabajar que va a ser el Copilot. En este caso, la verdad es que si hacemos una pregunta, que la tenéis ahí, es simplemente por reflexionar lo que viene ahora con Raúl Alberá, ¿es nueva la inteligencia artificial en Microsoft 365? Pues la realidad es que no. O sea, ya lleva un tiempo y ahora hablaremos de la parte de Syntex, que es la parte que nos va a comentar el compañero Raúl Alberá. A partir de aquí, es verdad, y lo tenemos que reconocer, y lo estamos viendo por parte de los clientes y las empresas, hay una necesidad de saber de esta situación, de cómo va a ir la parte de IA, de probarlo, de ejecutarlo, qué acompañamiento podemos dar a los clientes. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poco lo que he dicho, haciendo referencia a los puntos anteriores. Con esto, pues nada, dejo a Raúl Alberá, que nos va a hablar de la herramienta en sí, que para nosotros es algún desconocido en el mundo de Microsoft, pero ahí está, ¿vale? Y queremos que lo conozcáis. Vale, nada, al final Syntex, pues como decía Ángel, hay mucha gente que no lo conoce, pero ya lleva como un año implementado en T65, yo creo que hace un añito o un poco más. Y bueno, la verdad es que mucha gente no lo conoce, pero ha sido un poco el primer paso hacia la inteligencia artificial en 365. Inicialmente se llamaba SharePoint Syntex, porque al fin y al cabo se centraba solo en SharePoint, pero bueno, luego, bueno, en Microsoft veréis que los nombres van cambiando muy, muy rápidamente. Y ahora se llama Microsoft Syntex, aunque al fin y al cabo su papel principal va a estar sobre los datos. Y al final los datos los vamos a tener en SharePoint, en nuestro gestor documental, y ahí es donde va a tener la mayor presencia. A ver si me pasa esto. Vale, ahora. Eh, Nada, en esta parte de Syntex la idea es que conozcáis esa primera parte de la IA dentro de Microsoft 365, que es la que ya lleva un poco más de recorrido, que ha tenido sus avances, y que al fin y al cabo también conecta un poco con Copilot al final. Y al final es interesante conocer esta parte primero, porque bueno, ahora está todo el mundo con el tema de Copilot porque es la novedad, pero en algunos aspectos puede ser incluso más interesante Syntex en cuanto a gestión de datos, y al final es importante ponerlo en escena. Nada, simplemente la idea un poco de la presentación es haceros una breve introducción, porque al final entiendo que hoy habrá diferentes perfiles, habrá gente que estéis trabajando en 365 en SharePoint, habrá gente que igual os planteéis el paso a 365 y de trabajar con SharePoint, o que ya trabajáis en SharePoint, pero no habéis desarrollado pues ya más tareas de automatización o ya de mejoras en ese sentido. Entonces, al final, entiendo que cada uno igual está en un punto, pero bueno, para que a todos nos quede claro un poco los conceptos de los que vamos a hablar, sobre todo cuando hablamos de automatización de metadatos, etcétera, pues
si no conocemos un poco el entorno, es un poco complicado saber si la utilidad que nos puede dar en el día a día. Pero bueno, vamos a ver diferentes ejemplos prácticos también para que veáis realmente lo que se puede hacer al final en trabajo palpable. Entonces, nada, como introducción, para los que no conozcáis SharePoint, es la parte de gestor documental de Microsoft 365, que ha evolucionado mucho en este tiempo y al final nos permite pues eso, trabajar con una intranet moderna, tener un espacio de trabajo colaborativo en el que eh, es más fácil compartir la información y de forma controlada a través de permisos, de diferentes sitios, también aplicable con temas de seguridad. Pues bueno, al final creamos ese entorno de colaboración seguro. Y bueno, al final tenemos como dos partes importantes dentro de SharePoint a la hora de trabajar con los datos, que una son las bibliotecas y la otra son las listas. En las bibliotecas, bueno, al final también hay mucha gente que incluso trabaja en SharePoint y está más acostumbrada a trabajar sincronizado en su equipo, pero bueno, al final trabajando online, pues tenemos también más opciones que potencia un poco el tema de productividad en cuanto a la gestión de datos. Y bueno, aquí entra un poco algunas claves que luego veremos que son muy interesantes a la hora de automatizar, ¿vale? Tanto en Syntex como también en Copilot tendrá también su punto importante, que al fin y al cabo son los metadatos. Aquí vemos que tenemos una biblioteca de documentos, ¿vale? Esto sería un site de SharePoint y tiene su biblioteca de documentos. Em, Aquí ya vemos que tiene como sus columnas, que al fin y al cabo son estos metadatos, y estos metadatos pues al final nos van a permitir ampliar esa información, ¿vale? De forma natural, pues lo normal, el usuario que lo ha creado, la fecha de modificación, por ejemplo, si tenemos diferentes sedes, pues las carpetas o archivos podemos etiquetarlas con diferentes sedes, marcarlo con colores, es decir, ayuda un poco a esa organización de la información. Y una vez la tenemos organizada, pues podemos crear vistas personalizadas, ayudamos a filtrar la información, podemos editarla de forma rápida, editar sus permisos. Entonces, al final esto ya es un plus de lo que sería trabajar en un escritorio a poder trabajar en este entorno. Y la segunda parte importante serían las listas, ¿vale? Muchas veces se automatizan procesos, pues tenemos un Excel con un montón de filas, columnas, con datos, pues esto nos lo podemos llevar al SharePoint con, con la ventaja de que usas los usuarios que tienes en tu tenant, ayuda a gestionar de una forma más avanzada, se pueden crear avisos para automatizar algunas tareas. Bueno, le aporta un valor extra también a lo que es SharePoint y también ayuda a la automatización. Entonces, esto más que nada como introducción, eh, porque al final mucha gente que empieza con SharePoint pues mete ahí los datos y ya está, no aprovecha mucho estas opciones y eso sería un poco el primer paso, ¿no? Una vez estás aquí, ya entiendes un poco todas estas opciones, ya podemos hablar de inteligencia artificial, ya estamos hablando de automatizar ciertas funciones. Y aquí es donde entra Syntex, ¿vale? En cuanto a automatización, tenemos también Power Platform, ¿vale? Porque al final está el tema de Power Automate, Power Apps, que puede utilizar de base SharePoint, eh, pero esto sería un paso en más porque la automatización, aquí la idea es que no haya intervención del usuario, entrenar un modelo de datos y que automáticamente se generen diferentes opciones, como sería pues, clasificar diferentes tipos de documentos, rellenar metadatos automáticamente, extraer información de estos documentos a estas columnas, a estos metadatos, para que puedan ser tratables. Y esto lo vamos a conseguir a través de Syntex, que es esta primera parte de IA de SharePoint. Entonces, ¿qué conseguimos cuál es la idea de usar esta tecnología? Pues liberar de tareas rutinarias. Muchas veces hay departamentos que suben documentación, extraen información de esa documentación, luego se manda un aviso a una persona, se registra en X sitio, pues esto puede ser automático.
¿vale? Al final, si estás subiendo facturas, pues puedes extraer esa información de facturas, puedes etiquetar ese tipo de facturas dependiendo del contenido. Y esto no lo va a tener que hacer una persona. O sea, al final va a ser algo automático que haremos una configuración una vez y ya está. Luego ya ir automatizado ahorrando realmente mucho tiempo en tareas rutinarias. Acceder a información oculta, cuando hablamos de PDFs o imágenes, sacar información de ahí pues ya es algo más tedioso. Pues esto también lo puede automatizar. Y también entra aquí un poco el tema de las etiquetas de retención y confidencialidad, que entra dentro de la rama un poco más de seguridad en 365, pero al fin y al cabo también es un desconocido que al final cobra bastante importancia porque estas etiquetas de retención y confidencialidad nos permiten proteger la información más sensible dentro de la empresa. Y esto también conecta un poco luego con Copilot, este punto, porque al final es importante tener la información bien clasificada y lo que son datos confidenciales, nóminas, por ejemplo, pues es importante tenerlos también protegidos, ¿vale? Y al final todo esto también veremos también algún tipo de automatización que reduce los errores humanos, ¿no? Porque ya establecemos diferentes reglas para que esto sea automático. Entonces, esos errores se reducen al mínimo. Bueno, al final Syntex tiene diferentes ramas. La primera sería ensamblado de contenidos, que sería como crear nuevos contenidos a partir de los existentes. Luego está la parte de procesamiento de contenido, que sería clasificar estos documentos, extraer metadatos de estos documentos y etiquetarlos en tema de seguridad. Y luego vendría un poco toda la parte de encontrar esta información para tratarla y usar ese contenido para automatizar tareas. Obviamente todo esto conecta con otros servicios eh, como por Automate, Office, OneDrive, que al final eh, una vez tienes esta información extraída, pues puedes automatizar otras tareas o usarla para otros fines. Y nada, aquí abajo realmente la idea es que veáis un poco cómo queda, ¿no? El tema del tratamiento de datos. O sea, aquí tenemos documentos Word, pues aquí tenemos una primera etiqueta de contenido, qué tipo de contenido es este documento Word, cuál es el cliente y diferente información que puede ser extraída de estos documentos. Vale, todo esto, veamos ahora varios ejemplos de cómo se procesa esto, ¿vale? Para que lo veáis un poco como un ejemplo más claro. Pero bueno, todo esto también es como todo, cuando crean un servicio, siempre añaden las opciones de tener ya como modelos precompilados que ya podemos usar, ¿vale? Todo esto se centra ahora dentro del portal de Power Apps y tenéis el centro de IA donde toda esta información y todas estas gestiones se pueden hacer desde aquí y hay modelos de IA ya creados que se pueden seguir. De todos modos, es como todo. Estos al final son sugerencias de todo lo que se puede hacer o una forma también de hacerlo más rápido. Pero bueno, al final lo interesante es un poco adaptarlo a nuestra forma de trabajar y a nuestra realidad del día a día. Entonces empezamos por la parte de comprensión de documentos. Eh, bueno, al final lo normal es que en SharePoint como gestor documental o aglutinéis un gran número de información y tener el control sobre ella, pues al final es complicado. Aquí puede ser que tengamos dos tipos de documentos, ¿vale? En cuanto a documentación. O sea, documentos que sean estructurados, es decir, que tengan una tabla, que tengan un mismo diseño. Y luego, pues puede haber documentos de texto que no sean estructurados, simplemente que, que tienen información en común, pero no tienen una estructura como una tabla clara, ¿vale? Pero al final la idea de este tema sería un poco etiquetar esos documentos, es decir, yo subo un documento, luego haremos un ejemplo con un contrato, y lo que quiero es que detecte qué tipo de documento es, me lo etiquete y a partir de ahí haga diferentes acciones, ¿vale? Estas acciones pueden ser secundarias, es decir, podemos simplemente etiquetar esa información o también podemos extraer información en metadatos, ¿vale? Y luego lo que hagas a partir de ahí ya tienes muchas más posibilidades. ¿Vale? Esta parte de conversión de documentos sería para
archivos de imagen, JPG, PNG, TIFF, PDF también soporta. Y bueno, aquí muy rápidamente hay dos tipos de modelos. Uno son los precompilados, es decir, que ya de forma previa vienen entrenados, aunque no voy a comentar mucho porque la realidad de esto es que todavía se centra mucho en el idioma inglés y si lo sacas de ahí no acaba de funcionar demasiado bien o simplemente no lo soporta. Pero nos vamos a centrar con los personalizados. Al final tenemos un tipo de documento, igual al final por ejemplo, los contratos pues van a ser, es un documento base que va a coincidir prácticamente para todo el mundo, pero nos va a servir para cualquier tipo de documento interno de la empresa también que siga unos patrones mínimos, ¿vale? Pero bueno, tenemos esta parte de que esté ya estructurado o no estructurado, significa más que nada que no está en un formato tabla concreto, sino que puede variar en su extensión, pero tiene cosas en común entre uno y otro. Y bueno, aquí al final lo más fácil es verlo en un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un contrato, creamos un modelo para entrenar este modelo, ¿vale? Entonces, después de crearlo, pues subimos unos ejemplos, ¿vale? Lo que serían varios contratos indefinidos, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí el entrenamiento, bueno, aquí lo que hacemos es que se tienen que subir, por ejemplo, 5 correctos y uno incorrecto. En este caso subimos uno temporal y 5 indefinidos, ¿vale? Por ejemplo. Y tú etiquetas cuáles son los del modelo actual, que sería el del contrato indefinido, por ejemplo. Luego indicamos cuáles son los correctos y cuáles no. Y ponemos como una forma de identificar este tipo de documentos. O sea, ¿qué tienen en común? ¿Cómo va a saber la inteligencia artificial que ese documento puede etiquetarlo de esta forma? Entonces, buscamos que busque una frase, ¿vale? Sabemos que todos empiezan en este patrón, o sea, que empiezan siempre con contrato de trabajo indefinido y empiezan en el inicio, ¿vale? Pueden haber una norma o varias. Al final sabemos que a partir de esto pueden detectar realmente qué tipo de documento es. Y luego, de forma opcional, también podemos crear extractores, ¿vale? Entonces, de la misma forma, ¿vale? De este mapeo que hacemos sobre el documento, pues decimos, oye, de este documento me vas a extraer la información del DNI y me vas a crear una columna en los metadatos de SharePoint donde me vas a extraer esta información. ¿Vale? Y lo mismo, creas una norma en la que dices, oye, donde pone CIF DNI, pues después de esto vendrá la información del DNI. Y esa es la que me vas a guardar en los metadatos. Y esto lo aplicamos a una biblioteca, no se aplica a todos los sitios, sino solamente a aquellos que necesitemos. Vale, esto ya sería un poco el ejemplo de aplicación. Cargamos los documentos ya con todo esto generado y vemos el resultado final. Esto al fin y al cabo es con lo que nos tenemos que quedar. Estamos subiendo un tipo de archivo y automáticamente nos está diciendo que es un contrato indefinido, nos está sacando la información del DNI, nos está dando en qué fecha se clasificó y así puede ser un montón de información. Entonces, al final, con esto se gana bastante en cuanto a la productividad, ¿no? Tenemos PDFs que no tengo que abrirlo, puedo coger esos datos directamente en los metadatos y consultarlos. Puedo filtrar por estos datos, puedo luego crear flujos de avisos. Las posibilidades a partir de aquí pues se multiplican. ¿Vale? Y luego también vendría la conexión con el tema de seguridad. Al final, pues podemos aplicar a estos mismos documentos, por ejemplo, a los contratos indefinidos, pues un tipo de sensibilidad o un tipo de retención que no se pueda borrar en X tiempo. Pues bueno, esto nos va a permitir esta clasificación. Entonces, ya es otro plus que ganamos en este proceso. Vale, esta sería esta primera parte que yo creo que al final puede aplicar en muchos campos. Luego tenemos también interesante el procesamiento de documentos, que esto nos vamos a centrar que básicamente se basaría en extraer información de documentos que tienen una estructura muy concreta, ¿vale? Ahora lo vemos sobre el ejemplo que es un poco más fácil entenderlo sobre el ejemplo de una factura, ¿vale? Por ejemplo, aquí el usuario puede hacerlo por su cuenta, ¿vale? Simplemente una vez activemos Syntex en nuestro tenant,
está la opción en las bibliotecas, ¿vale? Que elijamos, y el usuario directamente aquí podría automatizar un modelo, ¿vale? Ese modelo al final puede estar, se puede crear para que esté disponible en muchos sitios o el usuario puede creárselo para sí mismo. ¿Vale? Y en este caso, lo que hacemos es, como tenemos una tabla y tenemos campos muy definidos, hacemos un mapeo de esa documentación. ¿Vale? En este caso cargamos 5 facturas que tienen este diseño, ¿vale? Y lo que vamos es a marcar dónde se encuentra esa información, ¿vale? Entonces va a mapear esa información de los campos en esos puntos. Entonces cuando suba ese archivo va a buscar en ese punto y lo va a extraer a través de, pues, bueno, al final esto trabaja con tecnología OCR y la verdad es que funciona bastante bien. O sea, no suele tener nada de fallos. Y en este caso, pues esto, tenemos facturas en JPG, en imágenes, y a través de este proceso de mapeo un poco de la imagen, pues hemos sacado qué tipo de contenido es y toda la información que hay dentro del JPG la tenemos aquí. Con esto, pues lo mismo que lo anterior, es un poco diferente en la forma de entrenamiento y trabaja sobre diferentes tipos de documentos, pero al final el objetivo es el mismo, es decir, es tener una imagen, algo que necesites entrar para sacar esta información o necesites que la persona lo saque para meterlo en otro sitio. En este caso, únicamente lo estamos subiendo. Este modelo ya está creado, entonces automáticamente nos va a sacar esta información a través de los metadatos y aquí ya podemos hacer ya pues, otras tareas de automatización. Oye, envía un resumen con esta información o envía un aviso a tal persona o cualquier historia. Y ya también para filtrar o hacer operaciones posteriores. Y luego nos iríamos a la parte de ensamble de contenidos. Esa parte también es interesante, sobre todo en la parte de reducción de errores, ¿vale? Porque a través de un documento base nos va a crear una plantilla en la cual podremos rellenar en el proceso, ¿vale? Lo vemos también sobre ejemplo, que al final es más práctico. Y bueno, estamos hablando de crear una plantilla moderna, ¿vale? Que una vez lo tengamos habilitado, nos aparece esta opción. Subimos, por ejemplo, el documento a partir del cual queremos hacer esa plantilla. Y al final, bueno, que tenemos un contrato de compra-venta, puede ser cualquier tipo de contrato, que es un poco el más fácil, y seleccionamos el punto donde se encuentran esos datos que van a ir variando. ¿Vale? En este caso, pues tenemos la localidad, Valencia, sabemos que ese campo va a ir variando, puede ser el nombre del usuario, etcétera, etcétera. Entonces, ponemos qué tipo de campo va a ser, qué valores va a tener. Podría también tomar valores de una columna de SharePoint, o sea, que estén limitados a diferentes opciones. Aquí seleccionamos los campos. Y bueno, ya tenemos el documento, marcamos, aquí tenemos localización, fecha y DNI. Ya que los tenemos ya registrados y dónde se encuentran esos campos. Entonces ya tenemos este documento tipo, ¿vale? Por una parte, esto nos va a permitir luego aquí en la parte de crear un documento nuevo que tengamos esta plantilla, por lo que simplemente cuando queramos crear un documento nuevo, pues vamos a nuevo y vamos, contrato de compra-venta. Rellenamos los datos y ya sabemos que de esta forma, uno, es mucho más rápido. Dos, reducimos el nivel de error porque al fin y al cabo no hay nadie editando el documento por diferentes partes. Y aparte lo tenemos etiquetado ya directamente porque ya le hemos dicho qué tipo de documento es. ¿Vale? En tipo de contenido, aquí tenemos que es un contrato de compra-venta. Entonces, al final, esta parte también es bastante interesante. Eh, Esto es como todo, ha ido evolucionando, cada vez hay más usos. Bueno, remarco unos cuantos porque al final esto pues al final no para de crecer, pero son cosas bastante interesantes que tienen bastante proyección. Ahora podemos traducir contenidos desde muchos idiomas, ¿vale? Simplemente coges el documento, le das a traducir y te crean un nuevo documento con esa traducción. Genera resúmenes de contenido con ideas clave sobre documentos, te crea uno nuevo con ese resumen de contenidos. También tiene detección tanto de OCR, pero incluso transcripción de audio, vídeo, etiquetado de contenido e imágenes, es decir, te
te detecta que tiene la imagen y te crea una columna diciendo de qué objetos hay en esa imagen para etiquetarlo. Y también está el tema de la firma electrónica, ¿vale? Que esto ya también, pues cada vez tiene más, lo pide bastantes clientes, que es al final poder firmar digitalmente los documentos y hacer una petición de firma a otros usuarios. Esto directamente teniendo un documento, te añade ya esa opción directamente al documento y lo envía a la persona que se requiere. Está ya integrado dentro de Syntex el Signature y luego está también el Adobe Acrobat y DocuSign. Y bueno, aquí viene un poco el enlace en la parte de Copilot, porque obviamente también está Syntex dentro de Copilot y aquí, pues bueno, ya hay diferentes opciones que, que es como hacer resúmenes, crear un nuevo archivo, que puedes hacerlas sobre, por ejemplo, sobre cualquier archivo. Es decir, a partir de este archivo, sácame un resumen, crea uno nuevo con estas características, sácame esta información. Pues esto es como una parte de Syntex que está dentro de Copilot, que bueno, luego veréis un poco ya más Copilot a fondo. Entonces, al final esto está muy bien, pero es un poco como podemos llevarlo a nuestra empresa, ¿no? Al final, yo creo que lo primero al final es detectar realmente cómo trabaja la gente los datos, qué tipo de información es sensible de, de gestionar mejor, es decir, de extraer esos metadatos, o sea, al final, departamentos de administración, de personal, qué datos necesitamos tener etiquetados en tema de confidencialidad y retención, qué necesitamos automatizar. Pues al final es un poco detectar estos espacios donde esta tecnología puede aportar bastante y puede ahorrar mucho tiempo en la gestión de datos. Y a partir de ahí, pues se puede hacer un proyecto completo de automatización de un proceso, ¿vale? Que partiendo de acciones que se hacen antes de forma muy repetitiva, de forma manual, pues aquí lo podemos automatizar de inicio a fin usando diferentes tecnologías, partiendo de SharePoint, automatizar en Syntex y luego automatizar con otras herramientas como Power Automate o Power Apps. Y faltaría el tema de licenciamiento, ¿vale? Esto ha cambiado también. Antes hay una licencia de Syntex por usuario. Ahora lo han cambiado hace poco y ahora se paga por uso, ¿vale? Entonces se activa en el tenant, requiere una licencia de Azure para poder trabajar, ¿vale? Cualquiera. Y nada, realmente una vez tienes ese entorno ya creado, únicamente pagas por uso, ¿vale? Aquí, bueno, luego creo que os pasa en la presentación, hay una tabla de precios, pero bueno, es como 1 céntimo por cada documento que se procesa, entre 1 y 5 céntimos más o menos de dólar, eh, lo que se paga por procesamiento. La parte positiva es que si se usa poco, pues el coste es muy bajo. Eso va referente un poco al número de documentos que se acaben procesando, ¿vale? Y esa es un poco la forma actual de trabajar. Y nada, esto sería un poco lo que tenemos en la parte de Syntex, que como os he dicho ya lleva un recorrido y hay mucha gente que no la conoce porque no ha tenido tanto hype igual que Copilot, pero realmente tiene mucha utilidad sobre todo en tareas diarias y tiene bastante recorrido. Así que nada, dejo el paso a Ángel con la parte de Copilot. Muchas gracias, Raúl. Pues nada, vamos un poco a tratar este tema, que es un poco el que parece ser que más interés tiene la gente. Y vamos sobre todo comentando los 4 puntos que voy a tratar. Vuelvo otra vez con una situación actual, que es el punto 1. El punto 2, que es Copilot Micro 365 y sobre todo requisitos previos, que va a ser el punto de inflexión un poco para que la gente también lo sepa. El punto 3, cómo funciona. Y 4, qué vamos a poder hacer. ¿Vale? Situación actual, bueno, pues al final ya sabéis, la inteligencia artificial ha llegado, ha habido estudios por parte de Microsoft y aquí tenéis un ejemplo en esta slide, donde al final en la parte izquierda vemos que si hacemos la balanza del producto que habla de creación o comunicación al final, vemos que la gente en su día a día está
y lo sabéis perfectamente lo que estéis escuchando el webinar, muy liado con la parte de email, con la parte de Teams. Bueno, es muy productivo, pero a la vez también puede ser un poco ineficiencia a la hora de trabajar esa productividad si no se hace bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay un balance que hay mucha comunicación, pero la creación se está perdiendo en las empresas. Sobre todo en la jornada laboral, aquí tenéis el ejemplo, bueno, pues ocurre esta situación y la verdad es que eh, yo creo que es una realidad. O sea, estamos todos muy en la parte de comunicación, el mail, el correo, pues está ahí, el tema de Teams, al final estamos ahí cada dos por tres reuniones y reuniones, pero no nos paramos en la parte de creación, ¿vale? ¿A partir de qué ocurre? Pues bueno, que con la parte de Copilot esto va a cambiar, porque ya no vamos a tener ese primer inconveniente que puede haber al arrancar un Word, ¿no? El empezarlo, ¿no? Ese borrador que te cuesta al final, ¿no? Empezar a escribir nos va a ayudar, ¿vale? Por lo tanto, hay una serie de cosas que a nivel de productividad se va a mejorar con la parte de gente artificial que estamos hablando y sobre todo una parte importante también a comentar es que la gente tiene un poco bueno, rechaza un poco la parte de inteligencia artificial porque dice, es que me va a quitar el trabajo. Ese no es al final el camino. O sea, el camino es que voy a tener un copiloto, como copilot, que te va a ayudar en tu día en el trabajo, pero ni mucho menos te va a quitar el trabajo, te va a hacer mejorar el trabajo. Hay que quedarse un poco con el concepto ese porque no vamos a tener aquí al final a copilot o la inteligencia artificial como algo malo. Para todo eso no hay que meterse en este mundo. Al final hay que pensar en lo que va a mejorar la productividad y sobre todo los cambios que nos va a hacer a nivel de empresa, sobre todo de departamentos que muevan o más la creatividad o algunos no, pero incluso ya no hablamos de departamentos, sino hablamos ya a nivel general en la empresa lo que nos va a sumar, ¿vale? En principio aquí tenéis esta slide que creo que es un punto de inflexión y es una decisión actual que tenemos en las empresas, o sea, no hay mucha creación, está todo en la comunicación y la parte de ella, pues la verdad es que nos va a impulsar a mejor, ¿vale? Luego también tenemos que tener en cuenta que va a haber un copiloto, pero para cada experiencia diferente en la nube de Microsoft 365. O sea, el modelo Word tenemos, bueno, los nombres ahora hablaremos porque han cambiado, ¿vale? Vamos a tratar el Bing Chat Enterprise y el Microsoft 365 Copilot en la parte de este webinar. El Windows Copilot no comentaremos, ya más o menos igual haremos otro webinar para comentarlo. Pero fijaros cómo tiene dividido en cada pata Microsoft por Power BI, ya tiene uno para data. Para la parte digital, pues también. Para Business Application, pues para Dynamics tiene también un Copilot. Y para la parte de seguridad también, ¿vale? En este caso nosotros, como he comentado, vamos con la parte de Modern Work. Ayer justamente el Microsoft Ignite, pues al final ha habido, bueno, pues ha habido cambios y como el que está en Microsoft sabe perfectamente que el tema de cambiar los nombres está siempre en la hoja de ruta de la compañía, pues hay cambios, ¿vale? Antes hablábamos del Bing Chat Enterprise, pues bueno, ahora se va a llamar Copilot Pro. El Bing Chat, pues pasa a ser Copilot. Todo ahora inicia con la palabra Copilot, ¿vale? Lo que era antes Microsoft Copilot 365, pues ahora es Copilot Microsoft 365. Y luego comentaron dentro de la productividad, hablo también del Copilot Studio, porque lo han sacado con la finalidad que hay un mundo a recorrer y creo que va a hacer bastante el cambio, ¿no? De que ya no solamente es que el Copilot me va a trabajar dentro de la plataforma de Microsoft, es que yo puedo crear copilotos personalizados para uso interno o externo. De ahí el Copilot Studio que comentaron anoche en la parte de Microsoft Ignite. Luego también hice una reflexión porque todo esto ha salido al mercado donde Microsoft al final lo que ha hecho ha sido a una serie de empresas que lo probaran y luego han sacado un estudio. Lo hicieron público y es para reflexionar, ¿eh? Porque al final las ganancias de productividad dicen que son reales. El lunes estuvimos en el evento en Madrid y la verdad es que nos explicaron muy bien cómo va esto y sobre todo lo que va a mejorar la productividad. Con eso fijaros que al final en ese estudio que hicieron dicen que bueno, que al final el 70% de usuarios dicen que son más productivos y el 68% dicen que mejoran la calidad del trabajo, ¿vale? Fíjate que es un punto clave al final de todo esto. Y sobre todo, los usuarios, pues que al final
lo que decía antes, ¿no? El crear un borrador, el empezar algo, pues ahora son un 29% más rápidos en buscar, en escribir y resumir, que esa es la parte importante donde Copilot nos va a ayudar. Luego también, algo súper importante también, las reuniones. O sea, sabéis que cuando llegó Teams, lamentable, el tema este de la pandemia nos hizo, vamos, utilizar mucho las reuniones por Teams y tal, pero seguimos así. Ya no hacemos desplazamientos en algunos sentidos porque somos más rápidos, pero a veces tanta reunión a veces te hace un poco en el día a día bajar la productividad. Eso estáis de acuerdo conmigo, pero dice que al final el que ha trabajado con la parte de Copilot, pues te pones 4 veces más rápido, que veremos algunos ejemplos a nivel demo de lo que te puede ayudar Copilot en situarte, ¿no? Después de vacaciones o en reuniones que igual no puedes asistir, pero quieres saber información, él te puede llegar a hacer un resumen, ¿vale? Luego también la parte que es el, digamos, el buque de la no productividad, que es el correo electrónico, el 64%, bueno, afirmó que, bueno, les ayuda, pues sobre todo a dedicar menos tiempo, ¿no? Que claro que es un tema a tratar siempre el mail ahí, que está ahí, el día a día el mail, pues va creciendo y hay que un poco tratar de menguarlo, ¿no? El 83% también dice que, bueno, al final, lo que hablábamos, ¿no? El arrancar, ¿no? Un borrador y tal, pues Copilot le puedes preguntar y él te va a empezar ese borrador. Luego también la parte del 75% de usuarios bueno, que dicen que he ahorrado tiempo cuando necesito buscar mis archivos, pues ya no hace falta que haga 25 clics, 3 clics o 4 clics bueno, los que tenga que hacer al final para buscar un documento o buscarlo en SharePoint o que me lo busque, bueno, al final lo que ocurre es que esa acción ya no la vas a hacer tú, sino que la va a hacer Copilot, ¿vale? Y luego, ya el último que he dejado ahí, el 77% dicen que ya, bueno, una vez usan Copilot, no lo pueden dejar, ¿vale? Con esto, al final, quería hacer esa reflexión, un pequeño resumen, no está todo lo que hablaban anoche, pero creo que es importante que nos quedemos con esto porque vamos a tener Copilot hasta en la sopa. Eso es una realidad, ¿vale? Ahora hablamos de lo que era Chat Enterprise, que ahora es Copilot Pro. Esto al final lo que es un chat a nivel de IA, ¿vale? Que nos va a permitir hacer preguntas de cualquier tema y sobre todo es un hecho real que esto ya lo podemos probar, ¿vale? Es decir, ya está incluido sin coste adicional en las licencias Microsoft 365 E3, E5, las Business, las estándar, todo el tema este está ya para probarlo. Sí que es cierto que luego tendrá un coste adicional por si no tenemos ese tipo de licencias, tenemos solamente correo, bueno, o al final tenemos solamente Teams, licencias sueltas, podemos añadirle sobre todo esta posibilidad de tenerlo. Y importante tenerlo porque nos han preguntado también mucha gente, es que en la parte de licenciamiento A3 y A5, pues aún no está disponible, ¿vale? Pero seguramente de los que estáis ahora mismo conectados, cualquiera tiene una licencia estándar, Business Premium, y lo podéis trabajar, ¿vale? Este es el ejemplo de lo que hablábamos del Vinci Enterprise, que hemos dicho antes, se ha cambiado el nombre. Fijaros que directamente lo tienes que activar, ahí tenéis la URL cuando pase la presentación, que en el portal del administrador lo tenga activado y a partir de ahí cuando utilices el navegador de Microsoft, al final tienes a la parte de la derecha, lo veis en rojito, la parte del iconito, ¿no? De lo que va siendo este Vinci Enterprise, que ahora es Copilot Pro y le vas a poder preguntar y le vamos a poder, sobre todo, decir un poco cómo quiere que trabajemos con él, ¿no? Te dice qué estilo de conversación quieres, más creativo, más equilibrado, más preciso. Le puedes preguntar lo que quieres y, sobre todo, lo importante es que está todo protegido a nivel de datos, ¿eh? Datos personales y de la empresa están protegidos. Podemos preguntarle en cualquier momento y sobre todo, también saber que ahí tenéis la ley abajo del Microsoft Edge. También está a nivel de dispositivos móviles para poder bajarse. Lo podéis trabajar y descargarlo y empezar a hacerle preguntas. Y la verdad que esto sí que lo hemos probado y funciona muy bien, ¿eh? En esta parte. Fijaros un ejemplo que os voy a poner y es que yo me conecto a la página de Nunsis y le digo, genérame un resumen de la página, gracias. Y te lo hace. E incluso luego te propone cosas a que le puedas llegar a preguntar, ¿no? O sea, cosas que igual no en ese momento no piensas, pero bueno, te lo va diciendo. Eso, por ejemplo, aparte de lo que hemos comentado, que al final es lo que le preguntes te va a contestar, ¿vale?
Esto es una de las patas que ahora mismo sí que se puede validar y probar. Lo podéis trabajar y preguntar porque sí que está operativo para las licencias que he comentado anteriormente. ¿Vale? Luego entramos en el Copilot Microsoft 365, que es al final el que todo quiere probar, ¿vale? Pero ahora un poco vamos a bajar a la realidad, ¿no? Primero, para probarlo actualmente, necesitamos licencias Microsoft 365 Enterprise E3 o E5, pero no hablamos del producto de licenciamiento Office 365. Office no, es Microsoft 365 Enterprise, ¿vale? El E3 y el E5. Mínimo a contratar 300 usuarios con esas licencias y solo está disponible en EA, Enterprise Agreement. ¿Eso qué quiere decir? Que para CSP, el modelo habitual que tenemos todos, aún no está. Está disponible, se supone que va a estar, vamos a decir lo que Elena ha publicado, el cuarto trimestre de 2024. ¿Qué ocurre? Que esto no hay nada aún publicado por Microsoft, pero que sepáis ahora mismo que hemos tenido mucha gente que quiero probarlo, quiero probarlo. Bueno, pues al final tendremos que esperar un poco más. La parte de la parte del Bing Chat que hemos comentado, pues que es el Copilot ahora, el Pro, podéis trabajarlo y podéis probarlo. Esto de momento no, porque está en modelo EA, ¿vale? Esto que quede bastante claro, que es un poco la situación, el revuelo que hay, el quería probarlo y tal, y hemos tenido que dar esas explicaciones, pues lo hacemos público ya y que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre con el Microsoft 365 Chat que ya viene siendo el Copilot? Bueno, aquí lo veis a nivel de funcionamiento cuando lo tengamos ya habilitado o comprado la licencia portal, pero vamos a tener que tener en cuenta que ahora entra un tema que llaman los prompts, ¿vale? Que es la forma que yo le voy a pedir al Copilot, ¿vale? Le voy a preguntar y le voy a pedir cosas, ¿vale? O sea, el hecho de cómo crear, qué resumir, qué editar o transformar, se lo va a tener que preguntar y es como si tuviera una conversación, ¿vale? En lenguaje sencillo, pero vamos, al final que sea nomenclatura, que sea legible, ahora daremos unas buenas prácticas también, y un contexto que sea lógico. Al final todo esto lleva a que le voy a tener que preguntar con buenos modales, pero enfocando mucho también mi necesidad, que entraremos al detalle, ¿vale? Entonces, entra el modelo que es Copilot, pero sobre todo centrándonos en lo que son los prompts, ¿no? Las preguntas que le vamos a hacer. Ahora entramos en un tema que el que está ya en Microsoft, pues lo sabe perfectamente, que seguridad, cumplimiento, privacidad, pues Microsoft lo tiene. Con Copilot, pues es nativamente seguro, privado y responsable, pero el ser humano no. Eso es la realidad, ¿vale? Y ahora veremos el por qué. Sobre todo tenerlo en cuenta que todo el tema de seguridad y cumplimiento de privacidad lo cumple, ¿vale? Igual que todas las herramientas de Microsoft que están en el mercado, lo tiene. Entonces aquí ahora pasamos un poco a lo que puede llegar a ocurrir, ¿vale? Primero, en esos prompts vamos a hablar de 4 puntos fundamentales que tenemos que pensar cuando le preguntemos a Copilot, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué respuesta quieres tener de Copilot? El contexto, el por qué, ¿no? El por qué lo que necesitamos involucrar y qué fuente necesitamos utilizar, ¿vale? Copilot se centra, como veis ahí, en la parte de Microsoft Graph, que es todo lo que es herramienta de Microsoft, y en todas sus herramientas que tenemos a nivel de productividad, como puede ser el SharePoint, el Teams, bueno, el correo también, toda herramienta de Microsoft le vas a poder preguntar, ¿vale? Y luego, sobre todo, el tema de la fuente que hemos hablado, el que al final vamos a preguntar y el tono que le vamos a poner, porque depende del tono también, la respuesta puede ser diferente. Aquí os pongo un ejemplo que al final puede pasar y por eso decía bueno, que el ser humano al final hay que tener cuidado y viene porque yo a Copilot le puedo preguntar sobre todo, oye, dime la nómina de Raúl Valvera, ¿vale? Él sí que te va a decir que, bueno, pues ahí ves el ejemplo de que la privacidad y la seguridad, pues bueno, pues son muy importantes, no puedo realizarlo, pero es que al final esto no lo podemos llevar a cualquier tema que pueda preguntar a un usuario buscando información de la empresa. Entonces aquí si nos planteamos la siguiente situación, habría que tener en cuenta que ya entra una parte importante de la protección del dato, de la parte de IP, sobre todo, porque no tenemos que dejar abierto documentos que puedan acceder Copilot, porque si tenemos documentos como, pues no sé, una nómina, y que antes ha comentado Raúl, puede entrar cualquiera, Copilot no lo va a enseñar. Entonces, eso es importante, ¿vale? O etiquetar esos documentos que decía Raúl Verá. Es decir,
es importante tener que son privados. Fijaros que aquí en la presentación, no os habéis fijado, abajo a la izquierda, tenemos difusión restringida interna. ¿Eso qué quiere decir? Que este PowerPoint es interno. No puede salir fuera. Pues sería un ejemplo que podríamos trabajar para que Copilot igual no le dejemos entrar a ver algo que es privado, ¿vale? Luego aquí me gustaría, bueno, pues vamos a publicar, saber un poco la gente que tenemos conectada, sobre todo cómo está trabajando. Vamos a lanzar una encuesta que al final comentaremos lo que habéis puesto y es un poco las siguientes dos preguntas. Es decir, ¿etiquetas documentos en Microsoft 365? Pues bueno, lo vamos a comentar. Lo podéis sobre todo responder, que es interesante. Y tienen los datos en SharePoint Online, porque aquí es importante saber que Copilot va a tirar de la nube, no va a tirar de on-premise, de local. Entonces, es importante saber que yo, para que esto sea al final una finalidad óptima, el que yo le pregunte y me busque información dentro de la organización con la parte de Copilot en SharePoint o Teams o OneDrive por documentos, pues tienen que estar subidos, ¿vale? Dejamos abierto la encuesta y luego lo comentamos, ¿vale? Al final. O sea que os Ya la invito. tenemos en marcha, Ángel. Perfecto, Sergio. Pues os invitamos a que contestéis. Vale. Avanzamos luego, como he dicho, estuvimos el lunes con Microsoft y el roadmap es el siguiente. En, en julio a octubre, pues de julio a octubre hubo, pues al final, la parte de que seleccionaron a varias empresas, que os he dicho, para que esto a nivel interno lo probaran y Microsoft pues ha preguntado y ha habido un poco, pues eso, lo que os he contado un poco, ¿no? La situación de cómo ha ido esta gente y ahí viene un poco la información que os he dado. Luego para diciembre de 2023 ya van a empezar a meter con la parte de OneDrive, para el Copilot, sobre todo el Excel, nuevas características, el Copilot en Stream. O sea, lo que os he dicho antes, el Copilot hasta en la sopa. Eso va a ser la realidad. En el marzo de 2024 van a empezar con Outlook clásico porque ahora veréis los requisitos que te dicen que tienes que tener el Outlook nuevo. En Copilot en SharePoint también van a trabajarlo para marzo de 2024. O sea, esto es un poco el camino. O sea, sí que van ya a empezar, que lo publicarán, entiendo, que en breve, ¿vale? Licenciamiento y todo esto. Y a partir de ahí será un poco ir ya trabajando pues hacia dónde nos queremos centrar y sobre todo ayudar a los clientes, sobre todo en estas fases que Microsoft. Esto es ahora, que igual mañana cambia, igual que cambió ayer los nombres, pero bueno, es un tema que se está moviendo muy rápido y un día pues una cosa y pasado pues puede ser otro. Yo creo que la parte de que es Copilot Micro 365, pues yo creo que ya todo el mundo lo sabe, es decir, es la parte de inteligencia que está integrada con las aplicaciones de Micro 365. Va de herramientas de colaboración que van a aumentar la productividad, vamos a tener menos esfuerzo a la hora de hacer las cosas y sobre todo nos van a forzar a que al que no tenga esa posibilidad o porque no tenga tiempo, va a tenerlo porque Copilot le va a ayudar en generar nueva información, en generar sobre todo estar más atento a todas las herramientas que mueve Microsoft, el buscar rápidamente que me haga Copilot, el que me genere algo. Es clave que la inteligencia artificial ha llegado, de ahí el webinar del título, y ha llegado para quedarse. Es decir, esto creemos y sobre todo así nos lo trasladó Microsoft, que ahora mismo va a ser el producto estrella. eh, Vamos, el momento que salgan las licencias ya está siendo, pero cuando le lleguen a los clientes va a ser un poco el seguimiento que hay que dar y sobre todo apoyar en todo esto que luego comentaremos sobre todo cómo os podemos ayudar, ¿vale? Requisitos previos. Pues bueno, aquí sí que empezamos ya a ver lo que hay que prepararse para luego estar preparados para la parte de poder probarlo, ¿vale? Fijaros que aquí hemos puesto en verde una serie de herramientas, licenciamiento está claro, ¿vale? Identidad en la nube tenemos que estar ya trabajando con Microsoft, aplicaciones de Micro 365, cuidado con la ofimática, que tiene que estar ligada, ¿vale? El Teams, operaciones conectadas, bueno, al final las conexiones WebSocket, el OneDrive, y fijaros que luego también está el Microsoft el Whiteboard, que también es interesante que lo tengamos porque también va a consultar sobre Copilot, pero hay 3 puntos al final que hay que tratarlos, porque son los que realmente van a tener esa dificultad en las empresas porque igual no están. Primero, el nuevo Outlook, ¿vale? Que hay que tenerlo para que Copilot pueda trabajar con el correo en este caso. Los canales de actualización, súper importante, no nos dejemos ya parados estas actualizaciones a nivel de ofimática, a nivel de Outlook, tenemos que ir siempre a la última, porque si tenemos
ofimática es actualizada, pues no va a funcionar bien Copilot. Luego el Microsoft Loop también, es algo de las tres cosas que vemos y así nos lo hizo llegar Microsoft, en que han encontrado sobre todo con esta prueba piloto que han hecho en estas empresas, que han descubierto que, bueno, estos 3 puntos que veis ahí en naranja no lo tenían, ¿vale? Importante que lo tengáis en cuenta para ir preparando, sobre todo en la parte del tema. Luego, ¿cómo funciona? Pues bueno, el tema es que normalmente nosotros cuando buscábamos en el buscador hay una parte que es que no tiene índice semántico, ¿no? Es decir, yo ponía una palabra, me lo buscaba, bueno, ponía si está, me corregía, por ejemplo, la plataforma del buscador donde buscaba que pusiera si lleva acento o no, si me había equivocado al escribirlo. Eso digamos que es la parte del modelo antiguo de cómo se buscaba, ¿no? La parte de índice semántico. ¿Qué pasa? Que no tenía índice. En la parte de Copilot sí que va a tener, ¿vale? Esto nos va a ayudar a que cuando le escribamos a Copilot, él nos va a corregir automáticamente la ortografía que pongamos si está mal, la jerga, tendrá respuesta informativa directamente de los documentos, tendrá sobre todo resultados basados más revelantes, porque claro, si tú pones una palabra, pues la palabra busca en la palabra a nivel de buscador sin índice semántico. Con índice semántico que tiene para Copilot, va a tener además también la parte de preguntas que te va a generar generativas que pueden ser sobre todo lo que hemos visto antes con la parte del chat, ¿no? Es decir, tú le preguntas, pero él te dice, oye, ahora puedes hacerme estas preguntas. Todo esto viene porque funciona con índice semántico para Copilot, ¿vale? Que es un cambio importante porque nos va a dar una flexibilidad que antes no funcionaba del todo tan bien igual poner solamente sin índice semántico, porque buscaban la palabra y buscaban la palabra, ¿vale? Un cambio importante de cómo funciona. Luego tenemos aquí la arquitectura básica, que voy a contarla por encima y no voy a entrar en mucho detalle porque esto al final nos lo transmitieron también, pero que sepáis al final que todo esto se basa en que si vais viendo los numeritos, o sea, hay un prompt que lo que he montado antes, que vas a hacer la pregunta desde las aplicaciones que sean, pues el Teams, el SharePoint, el correo, el Excel al final, él se lo va a llevar directamente a Microsoft Graph y va a dar la respuesta y te va a dar la información en el prompt, ¿vale? A partir de ahí este es el mecanismo que va a tener, aparte de plugins que vamos a tener a añadir a nivel de organización externas con herramientas, pero viene un poco el resumen en 6 pasos de cómo esto nos va a ayudar y que sepamos cuál es la arquitectura básica de todo esto, ¿vale? Cómo funciona y cómo pregunta y cuál es un poco, fijaros que está el Semantic Index, que es lo que he comentado, ¿vale? Que es la fuerza ahora mismo en la parte de Copilot. Y es importante tener esta foto porque es un poco cómo va a manejarse todo el entorno, ¿vale? ¿Qué vamos a poder hacer? Pues bueno, al final, todo lo que sea herramienta, aquí veis algún ejemplo a nivel de Word, pues puedes redactar pues una propuesta, ¿vale? Le puedes decir que me redacte una propuesta. Genérame, por ejemplo, también un documento, pero cámbiame el tono para que sea más informal. Tú eso se lo puedes decir, puedes volcarle un documento y trabajarlo, ¿vale? Créame un borrador a nivel de página basado pues, en un esquema aproximado. Todo esto al final, a nivel de Word, podemos trabajar todas estas partes que son importantes al día a día en el trabajo. Por eso vemos que Copilot va a utilizar sobre todo esa ayuda que él sabe que te puede ayudar a nivel de usuario porque no llegas por tu día a día o porque no tienes ese momento de poder pararte a generarlo o por dificultades que tengas en tu día a día, él te va a ayudar en trabajarlo, no solamente en Word, sino en el Excel igual. A día de hoy en el Excel trabaja solamente con tablas, ¿vale? Pero bueno, le puedo preguntar cualquier cosa, él me puede hacer un gráfico, él me puede meter tipos y variables, me puede hacer fórmulas, todo eso al final va a ser la ayuda que nos va a ofrecer sobre todo en la parte de Excel. Fijaros que vamos haciendo el recorrido en todas las aplicaciones de Microsoft 365, que son las que están en la nube, ¿vale? Todo lo que podáis pensar a nivel de ayuda le podéis preguntar y él te va a contestar, mi compañero, ¿vale? El PowerPoint, pues también podemos generar un PowerPoint pues con un documento, es decir, yo una presentación, créame este Word, plásmame un documento. Sí que es cierto que el tema de estilos, pues te tienes que darte un poco el empuje, porque no es que te marque muy buenos estilos, pero al final la verdad es que lo genera rápidamente, te plasman un PowerPoint, sobre todo lo que le has pasado a nivel bueno, de un Word, y te lo plasma perfectamente. O sea, al final, la verdad es que esto lo hemos visto en directo a nivel demo y es sorprendente, ¿vale? Que es lo que pueda llegar a hacer Copilot.
Luego también tenemos la parte de Outlook, que es el gran dolor de cabeza al final en la organización. Tú puedes poner Copilot y empiezas a decirle, oye, mira, quiero que, bueno, pues algo que puede ser sobre todo fundamental, y creo que es algo cuando nos vamos de vacaciones, volvemos y tenemos el buzón, bueno, pues que no sabemos por dónde cogerlo de los buzones que tenemos. Le puedes decir a Copilot que me haga un resumen, ¿vale? Con el asunto de los correos que he recibido. Por ejemplo, para que al final veáis un poco cómo puede acabar, ¿no? Sobre todo el redactar correos también nos ayuda ahí, sobre todo la forma que lo queramos hacer, el hilo de conversación, él se adapta un poco a la conversación y luego pues si quiero ese modelo de conversación que sea un poco más informal, él te ayuda, puedes escribir el correo y decirle a Copilot, ¿cómo ves el correo que he escrito? Y te puede decir, bueno, pues estas palabras no las veo adecuadas que se hagan en el correo. Pues también suma bastante a nivel de Outlook. Luego tenemos el Copilot Dentist también, y hay una cosa súper importante que nos hicieron la demo, ¿vale? Y es la realidad de que tú, el tema de reuniones y de Teams, sí que es verdad que, bueno, pues a todas no podemos estar, ¿no? Tú le puedes decir a Copilot que siga esa reunión y luego te va a dar una información, sobre todo la parte importante de lo que se ha hablado, un resumen, y vas a tener esa oportunidad, ¿vale? De, aunque no hayas aparecido, él te manda esa información. Es un poco así. Yo que hubiera una cosa súper importante que es esa parte, aparte de Copilot, que le puedes preguntar a nivel de Teams, ¿sabes? Bueno, pues que te haga pros y contras de la reunión, o sea, él va a estar un poco más ahí y con lo que le preguntes sobre la reunión, él te lo va a plasmar, incluso te lo va a mandar un documento, o sea, toda esa parte es interesante también lo que nos va a aportar, ¿no? A nivel de productividad, ¿vale? Y luego la parte de a nivel de business chat es preguntarle, o sea, toda la parte de pues lo que puede ocurrir, ¿no? O sea, en un proyecto sabéis que como Teams está integrado en la parte de equipos, pues los equipos que trabajan en un proyecto le puedo preguntar cómo va el proyecto, que lea la información del proyecto, lea la documentación, ¿vale? Por eso es importante tener la documentación en Microsoft 365, porque por mucho que le preguntes si yo trabajo en premise, en local, en file server, pues él no va a llegar. Entonces, ahí va a haber una tendencia, y lo hablaremos ahora luego, de que la gente que no esté trabajando con SharePoint posiblemente tenga que subirse arriba si quiere ir con el camino de Copilot. Si no, se va a quedar un poco Copilot sin información, ¿vale? Todo esto al final nos lleva, ¿sabes?, a que, bueno, pues nos va a ayudar. Fijaros cómo aparece. Ese Copilot es entre el usuario y Copilot, y luego ahí viene todo un poco a necesidad que necesitemos para que él nos ofrezca la mejor opción sobre lo que le preguntemos, ¿vale? Y luego hay un valor que y ya sabéis que hace tiempo Microsoft pues está abierto a nivel de APIs y sobre todo a nivel de herramientas para que trabajen otras empresas también y se unan sobre todo a la tendencia, ¿no? Que en este caso va a ser Copilot. Tenemos que podemos extender Copilot hacia el exterior, es decir, no vamos a tener que estar al final cerrados en el paraguas de Microsoft, porque ya es una realidad que eso ya no es así. Entonces, todo esto te va a dar la posibilidad, ¿vale?, de conectar conectores, ¿vale?, o plugins al final, que ya hay en el mercado y hay empresas que están trabajando, ¿vale?, para darte mayor habilidades a nivel de usuario, que no solamente se centre, porque Copilot Microsoft 365 se centra dentro de la plataforma de Microsoft, todo el tema que hemos hablado, Teams, SharePoint, OneDrive, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí tenéis esos conectores ya, que ya hay empresas que ya están en ello, ¿vale? Ya han publicado y ya está. O sea que la cosa va avanzando, ¿vale? De tal manera que ya hay estos conectores para cuando nos pongamos a posicionar la herramienta en la empresa, igual alguna de estas ya tenemos nosotros esa necesidad de que conecte y que le pueda preguntar, el Copilot de estas aplicaciones y te muestre información, ¿vale? Creo que es importante que lo tengáis ahí en cuenta. Y luego, sin duda, ya la pregunta, esto es para IT, esto es para finanzas, ventas, marketing, recursos humanos. Bueno, al final hay que desbloquear la productividad en todas las áreas, ¿vale? Sobre todo porque hay que sentarse con cada departamento y para mí aquí sí que viene un poco lo que hemos vivido cuando SharePoint se integraba en la empresa, esa gestión, ¿no?, del cambio. Para mí viene una gestión de cambio donde hay que tratar de ver con el cliente, sobre todo, cómo trabaja marketing, o sea, cómo trabaja finanzas y buscar el momento y de dar esa finalidad que el objetivo es cómo debe de trabajar, qué uso le va a poder sacar y sobre todo
cuál va a ser la finalidad con el Copilot, por ejemplo, dentro de ventas, qué funcionalidades podemos tener, ¿vale? Importante que nos quedemos con esto porque esto va a abarcar a todas las áreas. Y luego, como último punto, ¿cómo te podemos ayudar? Bueno, primero me gustaría saber la encuesta cómo ha ido. No sé si tenemos resultados, Sergio. Sí, Ángel. A ver, espera. Tenéis también algunas preguntas. Vale, ahora tratamos las preguntas. Vale, la vamos a finalizar. Ha participado un 70% de la audiencia. ¿Vale? Muy bien, no está mal. Y te cuento, a ver, finalizo y puedo compartir. Comparto, ¿quieres que comparta los resultados? Vale, si quieres, ahora vuelvo a comentar esto y ahora compartes si quieres, ¿vale? Y Vale, ahora compartimos los resultados. Primero, ¿cómo avísame, os podemos avísame. ayudar? Ujú. Pues Raúl Vera os ha comentado la parte de Syntex a nivel de IA, que es el desconocido, pero lleva ya un tiempo publicado, ¿vale? Auditorías de SharePoint Online, estamos viendo que hay gente que se dedica a subir la información, tema de permisos y tal, si Copilot entra en el mercado, en las empresas, y le pregunta a un usuario cualquiera, muéstrame las nóminas, muéstrame los números de la empresa, como esto al final no esté con permisos. Y sobre todo la parte que hace hincapié también es la parte de proteger los datos. En marketing creo que es importante que la gente empiece ya a darse cuenta de que hay datos que no pueden entrar todos. Ahora mismo igual no lo tenemos cerrado, pero posiblemente con la parte de Copilot nos preocupe, ¿vale? La gestión del cambio que he comentado hablando anteriormente, creo que es importante que tengamos ya una gestión del cambio, porque va a llegar, esto está ahí. Otro punto importante que os podemos ayudar a nivel comercial es asesoramiento en licenciamiento cuando sea público, qué licencia te conviene, cuál es la mejor, ¿vale? Migraciones a SharePoint Online, pues ahora con la encuesta lo veremos, porque sobre todo al final el que no esté con SharePoint Online trabajando pierde bastantes capas con Copilot porque no va a dar información. Y con todo esto, Sergio, si quieres comparte y vemos un poco a ver cómo queda la encuesta. Vamos a ello. Vale, ya estoy compartiendo. No sé si lo ves. Perfecto. Vale. Bueno, pues estamos viendo al final que si en la primera pregunta hemos preguntado si etiquetabas documentos en Micro35, hemos visto que el 75% no, el 15% sí, pero no todos, y había un 10% que sí. Entonces estamos viendo que dentro del público que ha estado en el webinar hay que trabajar esa parte de etiquetar, ¿vale? Otra cosa que luego, por necesidades o algo en la empresa, y bueno, no le doy importancia, pero tener en cuenta que Copilot, cuando le pregunte a un usuario, va a encontrar esa información, ¿vale? Si no empezamos a etiquetarla. Vale, luego, ¿tiene los datos en SharePoint Online? Pues mira, la segunda pregunta ha salido mejor. El 73% ha dicho que sí, o sea que muy bien. Habría que trabajar la parte si tenemos que hacer auditorías, tenemos que ver si estamos trabajando con Sintes, que es el desconocido, y luego hay un 27% que no. Entonces sí que había que trabajar la parte de subirse esa información para cuando llegue la parte de Copilot podamos un poco explotarla mejor, ¿vale? Y nada, con todo esto concluimos. Luego si preguntas lo vemos ahora. A ver, Si han dejado alguna pregunta por el chat, sí, contesto la primera de muy Ignacio, bien. que no sé si todavía estará. Eh, nada, Ignacio preguntaba si era lo mismo Syntex que Power Automate. Al final, la idea es la automatización de procesos, pero no es el mismo servicio. Es decir, Automate, que también, bueno, Power Automate es muy amplio, que coges de escritorio hasta temas que tenéis en la nube, realmente trabaja creando un flujo de trabajo a partir de una tarea que se desencadena y crea como diferentes hitos dentro del proceso. Eh, la diferencia básicamente es que sí, en Power Automate podrías generar archivos nuevos cogiendo información, pero obviamente de forma más complicada. Y no trabaja con inteligencia artificial, simplemente que tú realmente le indicas qué debe hacer el proceso y él te lo replica de forma un poco más compleja. Entonces, al final, sí que son productos diferentes, obviamente pensados también para automatizar procesos, pero también son compatibles. Es decir, tú igual con Syntex, con IA, sacas información, etiquetas y demás, y cuando tienes esto, pues puedes usar Power Automate para generar avisos o generar otras opciones. Muy bien, la de Jesús dice, nos comenta que ya que tres inteligencias son las que necesita para Copilot, bueno, esto es algo que al final, digamos, es ahora, o sea, pero esto va a cambiar.
¿Sabes si Copilot Studio será más accesible? Lo comentaban ayer por la noche. Más información no tenemos, pero la realidad es que no vamos a tener que ir a 300 licencias. Esto es porque ha empezado así. La situación será que al final sí que hemos leído que en empresa premium te lo van a meter, ¿vale? Pero vamos, no creo que vayan a estos niveles, porque si no todos no podrán ir. Pero vamos, esa información la tendremos que ver cuando la publique Microsoft. Pero vamos, no creo que empiecen a forzar 300 usuarios sí o sí para empezar. Yo creo que la situación ha sido ahora mismo, ¿vale? Lo comentaremos públicamente también cuando tengamos más centrado todo esto, posiblemente hagamos otro webinar a nivel de todo esto, ¿vale? ¿Tendrá el mismo potencial? Bueno, al final es que Copilot, lo que hemos comentado antes, es a nivel de Microsoft 365. La otra parte, sobre todo, que he comentado, que es lo que nos comentaba sobre todo la parte de estudio, va a tener seguramente el mismo potencial, pero ya lo tienes que trabajar tú a nivel de desarrollarlo, ¿vale? Porque puedes hacer tú por ejemplo Copilot. Al final va a tirar de IA, pero la realidad es que al final tú tienes que desarrollar todo ese interno y externo Copilot que quieras crear, ¿vale? Es totalmente nuevo, ¿eh? Lo comentaron ayer por la noche en el Ignite, ¿vale? Muy bien. Vale, asistente anónimo. ¿Es posible una demo en vivo de Microsoft 365 Copilot? Por nuestra parte, ahora mismo no tenemos esa posibilidad, ¿vale? Lo hemos comentado antes, Enterprise Agreement. En el momento lo tengamos, no os preocupéis que lo vamos a hacer público enseguida y contactaremos con todos los clientes también para hacer otro webinar seguro, ¿eh? Para que lo veáis. Vale, ¿qué plazos tenemos para tener Enterprise Agreement? A ver, el Enterprise Agreement, al final el EA es un licenciamiento aparte, quiero decir, no es el modelo CSP. Normalmente las empresas que ofrecen Enterprise Agreement son labs, ¿vale? A nivel licenciamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienes por qué tener al final EA. Hay que esperar a que ya vaya en modelo CSP. Lo han sacado así, Microsoft, ¿vale? Y a partir de ahí, pues nos toca esperar porque posiblemente en breve dirán, vale, pues el modelo CSP, lo que decía yo, ¿no? Va a salir. Hay que esperar un poquito. Yo sé que la gente está ahí un poco, quiero probar aquí una demo, pero bueno, yo creo que la mayoría estamos así. Es así que también algo comentamos el lunes con Microsoft, que la verdad es que, bueno, pues a ver cuándo sale esto antes para los clientes, la mayoría que no sean Enterprise Agreement, vamos. Muy bien, pues creo que hemos resuelto las preguntas. Muchísimas gracias por asistir a todos, ¿vale? Paloma dice que es súper interesante, gracias, ¿eh? Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.